pues eh, pueden decírnoslos, ¿no? Esto es para que quede súper claro y para que ustedes no tengan ninguna duda para su departamental y en general, pues, para todo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la regulación hormonal del calcio y del fosfato. Para empezar hay que hacer ciertas especificaciones, ¿no? Por ejemplo, que el 0,1% del calcio corporal total se localiza en el líquido extracelular. Asimismo, el 1% se localiza en el interior de las células. Y todo el resto, es decir, el 98.99%, se va a localizar en los huesos. Ahora, el calcio en plasma va a ser en condiciones normales de 1.2 milimoles por litro o lo que equivale a 2.4 miliequivalentes por litro. El 41% de este calcio que está en plasma va a estar combinado con proteínas. Y esto, al estar combinado con proteínas, va a hacer que no difunda a través de la membrana de los capilares. Esto es muy importante por su excreción. Por otra parte, tenemos que el 9% de este total de calcio en plasma va a estar combinado con aniones del plasma y del líquido intersticial, tales como el citrato o el fosfato. Y esta parte, este 9% que está combinado con los aniones, va a difundir a través de las membranas, ¿sale? Por el simple hecho de estar combinado con aniones del plasma. Y el otro 50% que nos falta va a estar ionizado y por lo tanto también va a difundir fácilmente o va a tener la capacidad de difundir a través de las membranas. Ahora, por otra parte, el fosfato. El 85% del total del fosfato que tenemos en nuestro cuerpo va a estar almacenado en huesos. Alrededor del 14 al 15% se va a localizar intracelularmente y menos del 1% va a estar en el líquido extracelular. Ahora, estos niveles normales de fosfato van a ser aproximadamente de 4 miligramos por decilitro, más o menos. Y va a estar en dos formas principalmente, en HPO4 y H2PO4. Estos valores que están entre paréntesis, pues son los valores normales de cada una de estas formas en las que se va a encontrar el fosfato en plasma. Sin embargo, pues es muy difícil en clínica hacer, pues obviamente la distinción entre una forma y otra, ¿no? Es decir, medir si están en estos rangos una forma y otra. Entonces, pues generalmente se cuenta en general, ¿no? El fosfato en calcio, independientemente de su forma, y esto nos da pues aproximadamente 4 miligramos por decilitro. Ahora, cuando el pH del líquido extracelular se vuelve más ácido, se va a producir un aumento relativo en esta forma, en H2PO4, y un descenso también relativo de HPO4. Esto solamente es como dato curioso, pero es muy improbable que les pregunten esto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay hipocalcemia? Bueno, cuando hay hipocalcemia, evidentemente va a haber una disminución de las concentraciones de iones de calcio. Cuando se encuentra esta disminución por debajo de los valores normales del calcio en sangre, en plasma, se le va a denominar hipocalcemia, evidentemente. Y esta hipocalcemia va a hacer que haya un aumento de la permeabilidad de la membrana neural a los iones sodio. Si recordarán en las clases de primer bloque, pues este ion sodio es importantísimo para la propagación de los potenciales de acción y evidentemente pues para la sinapsis, ¿no? Entonces, debido a que hay una mayor permeabilidad de la membrana neural a iones sodio, es decir, es más fácil que estos iones difundan, va a haber un inicio rápido de los potenciales de acción. ¿Por qué? Porque va a haber mayor permeabilidad y por lo tanto, pues van a pasar mucho más rápido. Ahora, este inicio rápido de los potenciales de acción, debido a este aumento de la permeabilidad de los iones sodio, va a hacer que nuestro sistema nervioso se vuelva progresivamente
más excitable. Cuando los valores se encuentran 50% menos de lo normal, es decir, disminuyen 50% más de lo que debería de estar en condiciones normales, las fibras nerviosas periféricas se van a volver muy, muy excitables. Y eso va a hacer que se descarguen estas fibras nerviosas periféricas de manera espontánea. Y esto al final nos va a traer en los músculos periféricos, pues una contracción muscular tetánica. Y esto se ve más o menos cuando los niveles están en 6 miligramos sobre decilitro. Ahora, igual en hipercalcemia. Cuando hay una hipercalcemia ya no de 6 miligramos sobre decilitro, como lo veíamos en este caso, en donde solamente podemos encontrar alguna contracción muscular tetánica por todo este proceso que ya vimos, cuando hay una hipercalcemia de 12 a 15 miligramos por litro, creo que es decilitro, disculpen aquí el error. El tejido nervioso, en este caso, de 12 a 15, es decir, ya cuando se supera aún más, el tejido nervioso se va a debilitar. Así también las actividades reflejas del sistema nervioso central se van a volver más lentas. Además, disminuye el intervalo QT y causa estreñimiento, pérdida de peso, de apetito. Perdón, aquí estamos hablando de hipocalcemia. Hipocalcemia y aquí ya estamos hablando de hipercalcemia, es decir, los dos extremos, ¿vale? Entonces sí, hipercalcemia de 12 a 15 y hipocalcemia de 6, ¿no? Quiere decir que está debajo de los niveles normales y lo vemos aquí. Bueno, no está en miligramos por decilitro, pero una hipocalcemia va a ser aproximadamente 6 miligramos por decilitro. Ahora, del otro lado, es decir, cuando tenemos mucho calcio, a diferencia de que lo que ocurre en hipocalcemia, el tejido nervioso se va a debilitar. Las actividades reflejas del sistema nervioso se van a volver más lentas, ¿no? Lo contrario a lo que pasaba aquí. También algo muy importante y lo que van a ver mucho en clínica y lo que nos va a importar también muchísimo, va a ser que disminuye el intervalo QT, muy importante. Causa estreñimiento además y pérdida del apetito. Ahora, cuando aproximadamente llegamos a un punto en donde la hipercalcemia llega a 17 miligramos por decilitro, hay precipitaciones de cristales de fosfato cálcico. Ahora, ya viendo la importancia de mantener en niveles adecuados principalmente el calcio, pues vamos a hablar un poco sobre la absorción y excreción, que es algo que nos va también a estar regulando estos niveles de calcio y fosfato en plasma. Ahora, tenemos que aproximadamente nuestra ingesta diaria habitual de calcio es de alrededor de 1000 miligramos. Esto equivale a lo que estaría, o a la concentración de calcio, o más bien a la cantidad de calcio que existe en un litro de leche aproximadamente. Esto no quiere decir que todos nos tomamos un litro de leche, ¿no? Sino que con todos nuestros alimentos, pues nuestra ingesta diaria habitual es de 1000 miligramos. Ahora, el calcio, al ser un catión divalente, se absorbe mal. Sin embargo, para esto, pues tenemos a alguien que nos eche la mano, ¿no? Es decir, pues alguien que dice, bueno, yo te ayudo para que te absorbas y pues para que no tengamos hipocalcemia, ¿no? Y esto nos los va a hacer la vitamina D. La vitamina D va a facilitar esta absorción de calcio en el intestino y va a hacer que el 35% de esta ingesta diaria habitual pues se absorba. Entonces, además de eso, al aparato digestivo llegan alrededor de 250 miligramos al día. Esto aparte de la ingesta habitual diaria, ¿no? Y esta cantidad de calcio va a llegar a través de secreciones propias pues del sistema gastrointestinal. Además, y también a través de células mucosas desprendidas, ¿no? Y es por esto, es decir, sumando el 75% de acá,
que no se absorbe, más estos 200 miligramos al día que llegan a través de secreciones gastrointestinales y que, ojo, no son parte de la ingesta habitual diaria, sino que son excreciones gastrointestinales o de propiamente células de mucosa desprendida, tenemos que el 90% del calcio se elimina con las heces, ¿sale? Y se absorbe a nivel intestinal. Ahora, el 10% del calcio que ya se ingirió, es decir, aquí ya nosotros eliminamos el 90% con las heces y ya vimos cómo, ¿no? El 75% que no se absorbe y que pues se queda ahí mismo en el tubo del intestino y las secreciones gastrointestinales. Ahora, ya lo que se absorbió, que es un 10%, ¿no? De ese 10% que se absorbió, el 10% de ese 10% ingerido se va a eliminar por la orina. Ahora, el 41% va a estar unido a proteínas, el 50% va a estar ionizado y el 9% combinado con aniones. Eso ya lo habíamos visto, ¿sale? Ahora, importante mencionar que el 41% que está unido a proteínas, como ya bien lo dijimos, no va a difundir a través de los capilares. Quiere decir que no se va a filtrar por los glomérulos, como ya lo vieron en segundo bloque. Este 50% ionizado y el 90% del calcio que está combinado con aniones, sí se va a filtrar a través de los capilares y por lo tanto pues se va a filtrar a través de los glomérulos y va a pasar pues a los túbulos contorneados. Ahora, de este 59%, el 99% del calcio de este 59% se reabsorbe, principalmente en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle y en la parte proximal del túbulo contorneado distal. Ahora, cuando las concentraciones de calcio disminuyen, la reabsorción es muy intensa. ¿Por qué? Pues si estamos perdiendo mucho calcio, ¿para qué vamos a tirar más calcio? Entonces, la reabsorción en el riñón pues va a ser muy, muy intensa. Sin embargo, una elevación de calcio, pues si nosotros estamos teniendo mucho calcio, pues van a decir, no, pues bájale un poquito, hay que excretar un poquito y por lo tanto va a haber un aumento en la secreción por la orina. ¿Alguna duda hasta aquí? Por el chat, para saber que por lo menos no se están durmiendo. No. Vale. Ahora, en cuanto al fosfato, su absorción, a diferencia del calcio, pues va a ser con mucha facilidad en el intestino igualmente. Este no necesita nada, a pesar de que bueno, o sea, prácticamente no necesitan nada, ¿no? Se absorbe con mucha facilidad en el intestino y casi todo el fosfato de la dieta pues se absorbe, pero para ser eliminado por la orina, ¿no? Entonces, a diferencia del calcio, que veíamos que el 75% de lo que consumíamos se iba, pues está casi el total de lo que nosotros consumimos de fosfato se absorbe. Ahora, su excreción va a ser a través de un mecanismo que se llama mecanismo de rebosamiento. Y este mecanismo de rebosamiento va a ser cuando las concentraciones de fosfato en el plasma es menor a un valor crítico. Un valor crítico estamos hablando de más o menos 1 milimol por litro, ¿sale? Cuando llegamos a un nivel menor a 1 milimol por litro, se va a reabsorber todo el fosfato filtrado, absolutamente todo el fosfato filtrado que se filtre, vaya la redundancia, hacia los túbulos contorneados en el riñón, se va a reabsorber. ¿Por qué? Porque estamos en un valor crítico. Necesitamos fosfato y no necesitamos que este se excrete por la orina. Ahora, por encima de este valor, el ritmo de pérdida es directamente proporcional a cada fracción adicional al aumento. Quiere decir que cada que nosotros tengamos más fosfato, más vamos a excretar por orina, ¿sale? Ahora, importante hablar
un poco del hueso. El hueso está compuesto por un 30% de matriz orgánica y de esta matriz orgánica aproximadamente el 90 al 95% de fibras de colágeno, muy, muy importantes. Y del 5 al 10% que resta de esta matriz orgánica va a estar formada por sustancia fundamental, ¿sale? Que es principalmente proteoglucanos del líquido extracelular, como el sulfato de condroitina y ácido hialurónico, de los más importantes. Y el 70% restante va a estar compuesto por sales óseas, principalmente una que se llama hidroxiapatita y que seguramente la han escuchado hablar mucho en sus clases de fisiología. Aquí tenemos pues la fórmula de la hidroxiapatita en donde vemos qué cantidad de calcio pues tenemos para formar esta hidroxiapatita y cantidad de fosfato, ¿no? Entonces, muy importante. Y de ahí la importancia de saber pues cuál es la regulación del calcio y del fosfato a nivel sanguíneo y cómo el hueso también va a participar en este almacenamiento. Ahora, ¿cómo se va a formar el hueso? Bueno, pues primero va a haber una secreción de monómeros de colágeno, ¿no? Y de sustancias fundamentales por los osteoblastos. Es decir, los osteoblastos van a ir secretando primero monómeros, es decir, pequeños monómeros, vaya la redundancia, de colágeno, que después se van a polimerizar y van a formar lo que nosotros y lo que todo el mundo nos ha dicho se llaman fibras de colágeno, ¿sale? Además de esta sustancia fundamental. Ahora, cuando estos monómeros se polimerizan y forman fibras de colágeno y están en contacto con esa sustancia fundamental, el tejido final se va a llamar osteoide. Aquí se me fue una letra, perdón, pero es osteoide. Ahora, a medida que se forma este osteoide, algunos osteoblastos que están ahí pues secretando los monómeros de colágeno y la sustancia fundamental se van a quedar atrapados justo ahí donde está el osteoide, ¿no? Dentro del osteoide, de estas fibras de colágeno, de sustancia fundamental, se van a quedar atrapados ciertos osteoblastos. Y cuando se quedan atrapados, van a entrar en una fase de reposo y de ser osteoblastos van a pasar a llamarse osteocitos, ¿sale? Ahora, en pocos días, tras la formación de osteoide, comienzan a precipitar sales de calcio sobre la superficie de las fibras de colágeno. Es decir, ya que tenemos las fibras de colágeno, aquí ya tenemos este osteoide, distintas sales de calcio van a empezar a precipitar sobre estas, ¿sale? Las sales que se precipitan son sustancias amorfas y están constituidas por una mezcla de sales, ¿no? Y cuando ya hay una mezcla de estas sales y de estas fibras de colágeno y al término de que se precipiten estas sustancias amorfas, al final se va a formar lo que llamamos pues la hidroxiapatita, o sea, la hidroxiapatita de calcio. Y esto va a tardar aproximadamente de días a semanas. Ahora, también el osteoblasto va a tener o va a secretar pues más cosas, ¿sale? Como el TNAP pirofosfato y el nucleótido de pirifosfatasa fosfodiesterasa 1, que es aquí NPP1, ¿sale? Que produce pirofosfato fuera de las células. Ahora, también va a haber una proteína de anquilosis que o sus siglas va a ser ANK, y este va a contribuir a la reserva extracelular de pirofosfato mediante el transporte que vamos a ver más adelante. Ahora, la deficiencia de estas tres, principalmente de pirofosfatasa fosfodiesterasa 1, que es NPP1 y ANK, origina disminución de pirofosfato extracelular y por lo tanto espolones óseos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora,
algo muy importante para fines didácticos o para que ustedes entiendan un poco más es saber cómo se lleva a cabo, principalmente, es decir, paso por paso, la resorción ósea o cómo funcionan los osteoclastos y los osteoblastos. Sin embargo, eso es, o sea, el proceso es muy poco probable que se los pregunten, por lo que en esta clase nos vamos a centrar principalmente en lo que hacen pues las hormonas y cómo estas ayudan a regular las concentraciones de calcio y de fosfato, porque eso es lo más preguntable, ¿sale? Ahora, vamos con la importancia de vitamina D. La vitamina D, pues como ustedes ya saben, va a, primero, pues va a estar en, ¿hay algo en el chat? Ah, perdón, es que no había visto la pasada. Primero, vamos a tener el colecalciferol o la vitamina D. Pero antes de este colecalciferol, que también llamada vitamina D3, va a haber algo que se llama una 7 deshidrocalciferol. Este es un compuesto pues constante, es decir, está ahí presente en la piel y por la radiación UV que llega a nuestra piel, pues se va a convertir en colecalciferol, vitamina D3. Por eso es importante, por ejemplo, que pues que estemos en la exposición a los rayos de ultravioleta, ¿no? Evidentemente no tanto, con protector solar, etcétera, etcétera. Sin embargo, es importante para no tener una deficiencia de vitamina D. Ahora, ya que tenemos este colecalciferol, o también llamado vitamina D3, en el hígado se va a convertir en 25 hidroxicolecalciferol, ¿sale? Y este 25 hidroxicalciferol va a tener una inhibición en el mismo hígado para que se produzca pues este mismo, ¿no? 25 hidroxicolecalciferol. Quiere decir que entre más 25 hidrocalciferol haya, pues más se va a inhibir la conversión de colecalciferol a 25 hidroxicolecalciferol. ¿Sale? Esto muy importante. Ahora, este 25 hidroxicolecalciferol va a ir al riñón y a través de la 1-alfa hidroxilasa se va a convertir en 1,25 dihidroxicalciferol. Ahora, esto va a ocurrir en la presencia de hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea va a ser, o más bien en presencia de este 25 eso, ustedes ya saben de qué hablo, en el riñón se convierta en 1,25 hidroxicalciferol. Este siendo el componente más activo de la vitamina D, ¿sale? Pero lo que es muy importante aquí destacar es cómo la hormona paratiroidea o en presencia de esta hormona en el riñón, pues va a hacer que se produzca el metabolito más activo de la vitamina D. Ahora, al final vamos a tener una concentración plasmática de calcio ionizado, ¿sale? O sea, un aumento, o más bien vamos a tener ahí calcio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay un aumento de la concentración plasmática de calcio ionizado? Bueno, cuando hay un aumento de este calcio ionizado en sangre, lo que va a hacer es que va a inhibir a la hormona paratiroidea. Y como la inhibe, esta ya no va a poder activar esta conversión y por lo tanto va a haber una menor concentración plasmática de calcio ionizado. Entonces, importante recordar, si aquí hay un aumento de la concentración de calcio ionizado, va a haber una inhibición, ojo, inhibición de la hormona paratiroidea y por lo tanto no se va a activar esta conversión, ¿sale? Pero aquí lo importante es saber primero cómo regula o cómo va a actuar en cuanto a la hormona paratiroidea para saber pues qué es lo que nos está ocasionando en este punto de
pues de la cascada de reacciones. Ahora, importante, ¿cuáles van a ser las acciones de la vitamina D? Así, muy puntuales y cómo nos ayudan pues a la regulación de calcio y de fosfato. Bueno, aumentan la formación de calvindina. Esta calvindina es una proteína fijadora de calcio en las células epiteliales intestinales. ¿Sale? Y entonces, pues si es una proteína fijadora de calcio en las células epiteliales intestinales, recordemos que yo les dije que el calcio generalmente, pues al ser divalente, no se absorbe con facilidad en el intestino. Sin embargo, ya que esta vitamina D aumenta la formación de esta calvindina y que esta calvindina es una proteína fijadora de calcio en las células epiteliales, bueno, pues vamos a tener algo, o vamos a entender cómo es que esta vitamina D favorece o ayuda la absorción de calcio en el intestino, ¿sale? Y entonces, por eso facilita la absorción de calcio a nivel intestinal. Así también facilita la absorción del fosfato a nivel intestinal. Acuérdense que el fosfato, sin necesidad de esta vitamina D, se va a absorber muy, muy fácilmente. Sin embargo, como efecto pues secundario de la vitamina D, también pues nos va a facilitar la absorción del fosfato. También reduce la excreción renal de calcio y fósforo, incrementando su reabsorción. ¿Sale? Entonces, pues si reduce su excreción, evidentemente aumenta su reabsorción de ambos. Sin embargo, esta acción no es muy significativa para regular los niveles de calcio y de fósforo. Ahora, la administración de cantidades extremas de vitamina D causa resorción ósea. Y esto por el aumento del transporte de calcio a través de las membranas celulares, ¿sale? Entonces, se ha visto, por ejemplo, que cuando se administran cantidades muy, muy grandes de vitamina D, lo que hace es que aumenta el transporte de calcio a través de las membranas celulares y por lo tanto causa resorción ósea. Sin embargo, en cantidades muy pequeñas, promueve la calcificación ósea, aumento y por lo tanto aumento de absorción de calcio y de fósforo. Acuérdense que siempre que hablamos de calcificación ósea, hablamos de la absorción del hueso de calcio y fósforo. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, no. ¿Todo bien, chicos? ¿Siguen ahí? Vale. Ahora, ya que entendimos a grandes rasgos lo que hace la vitamina D, vamos a pasar un poco a una de las principales hormonas, que es la hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea va a aumentar la resorción del calcio y del fosfato en el hueso. Además, va a reducir la excreción de calcio por los riñones y aumenta la excreción renal de fosfato, ¿sale? O sea que a diferencia de la vitamina D que vimos que reduce la excreción renal de ambos, la hormona paratiroidea en especial va a reducir la excreción de calcio por los riñones, ¿sale? ¿Y esto por qué? Porque la hormona paratiroidea o su principal estímulo para que se produzca hormona paratiroidea va a ser una disminución en los niveles de calcio. Entonces, si tenemos que una disminución en los niveles de calcio va a activar o va a hacer que se libere más hormona paratiroidea, entonces
quiere decir que nos falta calcio. Entonces, si nos falta calcio, evidentemente no lo podemos estar excretando por los riñones y por lo tanto va a reducir la excreción de calcio. Sin embargo, a nivel, o más bien actuando en el fosfato, va a aumentar su excreción. Mucho ojo ahí con esta diferencia entre vitamina D y hormona paratiroidea. Y estos efectos de la hormona paratiroidea se van a dar por la movilización de la resorción de calcio y fosfato en el hueso. Y esto se va a ver principalmente en dos fases. Una fase rápida, a la que llamamos osteólisis, la cual inicia en minutos, evidentemente por su nombre, fase rápida, inicia en minutos, aumenta progresivamente y puede durar incluso varias horas. Esta osteólisis es el resultado de la activación de células óseas ya existentes, en este caso los osteocitos, para liberar calcio y fosfato, ¿sale? Entonces, se va a liberar estas sales del hueso. Ojo, mucho ojo aquí porque en la fase rápida lo que nosotros estamos liberando van a ser las sales del hueso. Acuérdense que ¿cuál es el 70% de la composición del hueso son sales, ¿sale? Entonces, estas sales son las que vamos a estar liberando en la fase rápida. Y estas sales van a ser dentro de dos ubicaciones. Uno, la matriz ósea de la vecindad de los osteoclastos que se encuentran en el interior del hueso y la vecindad de los osteoclastos a lo largo de la superficie del hueso. Algo que se me pasaba aquí, perdón por regresarme, pero me acabo de acordar, pero en la vitamina D es importante mencionar que todas estas acciones se van a dar a través de receptores en sus células dianas, ¿no? La mayoría de las células del organismo van a tener receptores para vitamina D. Ahora, esta vitamina D y más bien, este receptor de vitamina D va a estar ubicado en el núcleo, ¿sale? Y va a formar un complejo con el receptor intracelular llamado retinoide X, que igual ya debieron de haber escuchado. Y este receptor de vitamina D que se une al el receptor intracelular de retinoide X, se va a unir al ADN y va a activar, pues lo va a activar evidentemente la transcripción de este ADN y así pues vamos a tener la formación de estas proteínas y estas demás acciones. Ahora, regresando a esta osteólisis, tenemos que en la membrana, o más bien vamos a tener osteocitos, ¿sale? Esos osteocitos que van a estar en el hueso. Las membranas de estos osteocitos se van a unir. Van a estar unidas y van a formar pues una gran como barrera, ¿sale? Y estas barreras o estas membranas van a llegar incluso a conectarse con osteoblastos. Se dice que estas membranas de los osteocitos se va a llamar membrana osteocítica. Y esta membrana osteocítica se dice que va a separar el líquido extracelular del hueso propiamente, ¿sale? Sin embargo, lo importante de esta membrana es que en esta membrana va a haber una bomba de calcio, ¿sale? Y esta bomba de calcio va a bombear calcio desde el líquido óseo, que es un líquido que está entre estas membranas, esta membrana osteocítica y el hueso propiamente. Entre estos dos compartimentos va a haber líquido como si fuera líquido extracelular, pero en este caso se llama líquido óseo, ¿sale? Entonces tenemos hueso, líquido, o sea, hagan de cuenta que tenemos el hueso con otro color. Se fue. Aquí está. Tenemos al huesito en color negro.
Aquí hay un espacio en donde va a haber líquido óseo. Este va a ser la membrana osteocítica y posteriormente va a estar el líquido extracelular. ¿Sale? Entonces, aquí en esta parte, en la membrana osteocítica, va a haber una bomba de calcio que va a bombear calcio desde el líquido óseo hasta el líquido extracelular. ¿Sale? Esto es muy importante porque pues, posteriormente vamos a ver cómo actúa la PTH en esta bomba. ¿Sale? Entonces, la PTH va a activar esta bomba. ¿Cómo? Pues va a hacer que haya, bueno, evidentemente al activar esta bomba va a hacer que esta membrana osteocítica, tenga una mayor permeabilidad a los iones de calcio. Y al tener mayor probabilidad a los iones de calcio, pues evidentemente va a bombear o va a hacer que más calcio vaya desde el líquido óseo, desde esta parte de acá, hasta el líquido extracelular. Y la PTH va a activar esta bomba. Ahora, a esto, propiamente a esto, es decir, a la activación de la bomba y que esta bomba, vaya la redundancia, bombee calcio desde el líquido óseo hasta el líquido extracelular, a esto se le va a llamar osteólisis, ¿sale? Y es importante mencionar que esta osteólisis solamente va a hacer, o más bien va a hacer la liberación de sales del hueso, ¿sale? O sea, no tocamos el otro 30% que conforma el hueso, sino que solamente las sales de este. Importante mencionar que la PTH activa esta bomba. Ahora, la fase lenta, por otra parte, pues va a ser a través de la activación de los osteoclastos. ¿Sale? Ya no va a tener un nombre como aquí la osteólisis, sino que va a ser la activación de osteoclastos. Y esta, pues como es la fase lenta, a diferencia de la fase rápida, va a durar días e incluso semanas. Ahora, esto va a ser por el resultado de la proliferación de los osteoclastos, como su nombre lo dice, activación de osteoclastos. Va a estar seguida de un gran incremento de resorción osteoclástica, ¿sale? Del propio hueso y no de las sales, como ya habíamos visto o como ya habíamos hecho énfasis en la fase rápida, ¿sale? Sin embargo, aunque se llama fase de activación, o más bien, aunque esta fase lenta se diga que es por la activación de los osteoclastos, no es que los osteoclastos se activen propiamente, sino que se cree que los osteoblastos y osteocitos envían señales secundarias a los osteoclastos. Aquí, perdón, otra vez es osteoclastos. Osteoclastos. Y entonces, una de estas señales secundarias, pues va a ser el rank, ¿sale? Este, pues bien, que conforma o forma parte de una señal secundaria, activa a los receptores de las células preosteoclásticas y entonces pasa de ser células preosteoclásticas y los transforma en osteoclastos maduros, ¿no? Y es así como pues se activan los osteoclastos. Ahora, la activación de estos osteoclastos, que ya vimos que va a ser indirectamente por la activación o más bien por la señalización primero de osteoblastos y osteocitos, se va a dar por dos etapas. Primero, la activación va a ser la activación propiamente, ya saben, secundariamente, a señales de osteoblastos y osteocitos a los osteoclastos ya formados. Y secundariamente, es decir, la segunda etapa va a ser la formación de osteoclastos nuevos. Ahora, ¿qué pasa con la PTH al ya saber más o menos qué es lo que hace en la movilización y resorción de la calcio y del fosfato en su fase lenta y en su fase rápida? Bueno, el resultado de todo esto que les acabo de explicar es, como ya lo vimos, disminución de la reabsorción tubular proximal de iones de fosfato, como ya lo habíamos visto. Además de que favorece la reabsorción tubular de calcio. ¿Sale? En la parte del túbulo, la parte proximal del túbulo contornado distal, también el túbulo
colector y la parte proximal del conducto colector, ¿sale? Parte final, perdón, parte final del túbulo contornado distal y parte final del conducto colector. Además, secundariamente a lo que ya habíamos visto desde acá que hace con los iones de calcio y los iones de fosfato, va a incrementar la reabsorción de iones magnesio e hidrógeno y al mismo tiempo va a reducir la absorción de sodio, potasio y de algunos aminoácidos, ¿no? Esto igual como dato, pero se van a centrar mucho en lo que hace con el calcio y el fosfato. También va a facilitar la absorción de calcio y fosfato en el intestino a través del fomento de la formación de 1,25 dihidrocolecalciferol. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sale? La hormona paratiroidea activa y por lo tanto aumenta la producción de este 1,25 dihidroxicolecalciferol que al final va a hacer que haya más absorción tanto de calcio como de fosfato. Ahora, importante mencionar que, por ejemplo, esta PTH en las células diana, en las células a las que llegue, va a actuar a través de un aumento en el AMP cíclico, ¿no? Importante porque luego se los llegan a preguntar como en mala onda en algún examen, no propiamente en los departamentales, pero en algún examen. Y entonces, ya que pues actúa la hormona paratiroidea, lo primero que hace en muchos casos es aumentar los niveles de AMP cíclico. Solamente como dato. Ahora, cuando hay una mínima disminución en la concentración de calcio iónico, que es lo que ya les había dicho, en el líquido extracelular hace que la hormona paratiroides, que es obviamente la glándula, ahí está mal, la glándula paratiroides, o sea, sí, la hormona paratiroides, pero a lo que me refiero es que la glándula paratiroides, pues va a ser la que secrete esta hormona paratiroides, ¿no? Entonces, va a incrementar su ritmo de secreción, ¿sale? Entonces, la glándula va a aumentar el ritmo de secreción de esta hormona paratiroides, con una mínima disminución en la concentración de calcio, así casi imperceptible, la hormona paratiroides va a tener una gran respuesta. Ahora, en la parte contraria, cualquier situación que incrementa la concentración de calcio, es decir, no que lo disminuye, sino que lo aumenta, reducirá el tamaño y la actividad de la glándula paratiroides. Ahora, es importante porque, por ejemplo, cuando hay una disminución en la concentración de calcio iónico, pues evidentemente la hormona paratiroides va a estar al 100, ¿no? Va a decir como, pues hay que producir más hormona paratiroides para que, pues para que podamos reabsorber más calcio a través de la señalización con la vitamina D, para que favorezcamos la reabsorción tubular de calcio y no le estemos secretando y así pues aumentar los niveles de calcio propiamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lactancia, en donde la producción de la leche materna requiere grandes cantidades de calcio, la glándula paratiroides tiende a crecer. Ahora, cuando hay distintas situaciones que hagan que se necesite que más bien que hagan que el calcio esté muy bajo y que por lo tanto aumente el ritmo de secreción de la hormona paratiroides, la glándula paratiroides puede crecer hasta 5 veces más su tamaño, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante en cuestión de clínica. Ahora, esta hormona paratiroides va a tener un receptor de detección de calcio en las membranas de las células Hay un receptor de detección de calcio en las membranas de las células paratiroideas. Este receptor va a estar acoplado a proteínas G. Y estas proteínas G van a actuar por la vía de la fosfolipasa C. Eso va a estimular la liberación de calcio desde los depósitos intracelulares, que a su vez va a reducir la secreción de PTH, ¿no? Como ya veíamos hasta acá, ¿no? Mayor concentración de calcio ionizado en plasma va a reducir o va a inhibir a la hormona paratiroidea y a la inhibición de su secreción por la glándula tiroides. Lo importante aquí es que
hay un receptor de detección de calcio que es el que nos dice cuando el calcio está bajo y tenemos que aumentar la producción de hormona paratiroidea y cuando el calcio está muy alto y por lo tanto vamos a tener que disminuir la excreción, perdón, la secreción de hormona paratiroidea. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Lo importante aquí es que ustedes analicen cada puntito de propiamente lo que hace la hormona paratiroidea, la calcitonina y la vitamina D. Y en especial, muy en especial, este diagrama en donde nos muestra cómo actúa la hormona paratiroidea en la producción de vitamina D y cómo las concentraciones también de plasmáticas de calcio ionizado van a actuar en estas dos, ¿sale? Y irlos relacionando. ¿Qué es lo que hace que la hormona paratiroidea aumente su secreción o qué es lo que hace que disminuya su secreción y por lo tanto de ahí pues las acciones que van a estar presentes, ¿no? Evidentemente, sí, no sé, la hormona paratiroidea se activa por disminución en los niveles de calcio, pues es lógico pensar que lo que va a hacer la hormona paratiroidea va a ser aumentar los niveles de calcio, ¿no? Ahora lo importante es saber cómo lo hacen, ¿no? Y ya vimos acá con la vitamina D, con la vitamina D indirectamente, que a su vez facilita la absorción o aumenta la excreción o reduce la excreción. Entonces, es todo ir un entretejido, ¿no? Entonces, si se aprenden bien, mínimo los puntos fundamentales, o sea, las acciones de cada una de estas hormonas y este pequeño diagramita, bueno, pues ustedes van a estar más que listos. Ahora, lo que les importa al departamento en este tema principalmente es, pues obviamente la regulación, porque pues es lo más, digamos, complejo, lo más un poco complicado, pero les digo, si se aprenden cada uno de estos puntitos, es decir, ¿qué hacen? Es decir, aumenta su secreción o disminuye su excreción o facilita su absorción, etcétera, etcétera, pues evidentemente va a ser mucho más fácil. De este tema no se preocupen tanto porque es de los que menos preguntan en el departamental de todos los demás temas. Y por último, pues ver la calcitonina. Esta calcitonina va a ser una hormona peptídica secretada por la tiroides. Importante, esta es por la tiroides. Y esta va a ser secretada principalmente en las células parafoliculares o células C. Y esta calcitonina va a tender a reducir los niveles séricos de calcio. Esta calcitonina se contrapone totalmente a los efectos de la hormona paratiroidea. Sin embargo, es mucho más potente los efectos de la hormona paratiroidea que los efectos de la calcitonina. Por lo tanto, cuando hay una, por ejemplo, tiroidectomía, lo que hacen o lo que va a importar más va a ser o más bien la acción de la hormona paratiroidea más que de la calcitonina, ¿no? Que vamos a ver qué es lo que hace. Ahora, el principal estímulo para la secreción es el incremento de la concentración plasmática de calcio iónico. Acuérdense que para la hormona paratiroidea, el principal estímulo de la secreción es la disminución de la concentración plasmática del calcio iónico. Entonces, como la calcitonina se contrapone, su principal estímulo va a ser el incremento de la concentración plasmática del canal iónico. Entonces, calcitonina, incremento, hormona paratiroidea, disminución. Y va a tener un efecto inmediato y un efecto prolongado. En el efecto inmediato vamos a ver que reduce la actividad absortiva de los osteoclastos y a su vez hace que el efecto va
a reducir la actividad del efecto osteolítico de la membrana osteolítica. Es decir, no va a hacer esta osteólisis, que ya vimos que es que la bomba que está en la membrana osteocítica envíe calcio desde el líquido óseo hasta el líquido extracelular. Y su efecto prolongado va a ser la formación de nuevos osteoclastos. ¿Sale? Entonces lo que va a hacer esta calcitonina es propiamente tratar de disminuir las concentraciones de calcio iónico. Y por lo tanto, pues obviamente no nos va a mandar calcio hacia el líquido extracelular, sino que va a favorecer que se quede pues en nuestro líquido óseo, es decir, propiamente en el huesito. Ahora, importante, y vuelvo a repetir, la calcitonina, aunque es una hormona que se contrapone con la hormona paratiroidea, es muy, muy leve su efecto, su potencia o la magnitud de su efecto, ¿sale? Va a depender los niveles o la regulación de los niveles de calcio, principalmente de la hormona paratiroidea. Y pues indirectamente ya vimos que de la vitamina D. Ahora, también tengo una tabla donde están propiamente el cuadrito en donde habla un poco de otras hormonas y de la calcitonina, ¿no? En donde pues tenemos que la calcitonina ya sabemos que está producida por la célula C de la tiroides, se libera cuando hay un aumento anormal de calcio en la sangre, ¿no? Sus células blanco ya vimos que eran los osteoclastos, donde inhibe su actividad, ¿no? Y por lo tanto va a inhibir la resorción ósea para disminuir la concentración de calcio, esto a corto plazo. Y inhibe la formación de nuevos osteoclastos a largo plazo, ¿no? Acuérdense que es un efecto débil a comparación de la hormona paratiroidea. Y lo que me importaba es que vieran que no solamente la calcitonina, la hormona paratiroidea y la vitamina D van a estar implicadas en esta regulación, ¿no? Sino que, por ejemplo, la testosterona y el estradiol son necesarios para mantener la masa ósea en hombres y mujeres. Por eso, en la menopausia en donde hay una disminución de estradiol, vamos a tener osteoporosis, ¿no? Entonces, importante saber que pues tanto la testosterona como el estradiol van a ser necesarios para mantener la masa ósea, tanto en hombres como en mujeres. Y los glucocorticoides en exceso pueden causar osteoporosis, ya que tienen efectos sobre la producción del RANK, el RANK y la OPG que vimos en las señales secundarias que ya habíamos visto en diapositivas anteriores. ¿Sale? Entonces, si ustedes se aprenden, en un momento les voy a mandar la presentación, pero si ustedes aprenden estos puntos, quiere decir cuál ayuda a absorber, cuál ayuda a excretar, qué de fosfato y qué de calcio, pues van a estar listos y hechos para saber cómo funciona esta regulación. ¿Sale? Insisto, no se estresen tanto, no se estresen mucho por esto, por este tema. No preguntan más que una o dos preguntas en cuanto a la regulación de calcio y fósforo. Y les digo, con que se aprendan como los puntos clavecitos, que son como estos que están en listado, ya ni siquiera cómo o todo el proceso, sino que se aprendan qué es lo que hace cada hormona, si ayuda a qué o ayuda a tal. Con eso, pues prácticamente pueden salir cualquiera de las preguntas que vengan en su departamental. Entonces es una clase muy cortita, muy rápida. Y no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que no se haya entendido. Aprovechen para decir sus dudas, chicos. Recuerden, no todos los días tienen una instructora tan excelente en toda la disposición de resolvérselas. Vale, chicos. Si todo está bien, igual, les digo, les vuelvo a
mandar la presentación, que creo que, aunque vean como, creo que en esta presentación sí me pasé un poquito de letras, pero aunque vean todas las letras, creo que es un poquito más fácil para ustedes, porque pues si pongo puras imágenes y después les paso la presentación, pues evidentemente se les va a olvidar, yo sé que se les va a olvidar luego qué es lo que dije o qué es esto, qué es otro. Entonces, esta idea de hacerlo como listado es para que a ustedes después les sirva y se acuerden de lo que les dije, ¿no? Entonces, pues solamente con que la lean rapidito, son creo que 15 diapositivas, entonces con que la lean el listadito que ya tenemos y el cuadro comparativo, todo perfecto para su departamental, ¿sale? Entonces, pues de mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Sigan estudiando, mucho éxito y cualquier duda, pues estamos en Classroom, ¿sale? Vale, pues muchas gracias. Te veremos en futuras asesorías. Estoy segura que ya los cautivaste. Entonces, también a ustedes espero verlos en las siguientes asesorías. Nada más un aviso rápido. Mañana teníamos programada la función, la asesoría de funciones secretoras del sistema gastrointestinal. Vamos a reprogramarla. La fecha queda pendiente, pero de nuevo, cualquier cosa se les va a avisar a través del grupo de WhatsApp. Así que no se estresen y por lo mientras, la asesoría de glándula pineal, esa sigue sin ningún problema. Así que sin más que decir, espero que hayan disfrutado mucho la asesoría y nos vemos en las próximas.